Estimado oyente, gracias ante todo por su interés en conocer las aportaciones del enfoque endotelial al papel jugado por la nutrición en la prevención cardiovascular. Prevención o riesgo. Riesgo o prevención, dos caras de la misma moneda y el eterno debate. ¿Cuál debería ser prioritario? Si preguntásemos a sociólogos, epidemiólogos, economistas, la respuesta sería siempre la misma: la prevención ante todo. En los últimos años somos una minoría de médicos los que defendemos esta misma postura, y en mi caso particular la única que veo posible si queremos afrontar los próximos 25 o 30 años con una población envejecida pero saludable desde el punto de vista cardiovascular y poco consumidora de recursos. En relación con la prevención cardiovascular, es bien sabido que pasa por una alimentación sana, pero existe un amplio margen de mejora y son todavía muchos los interrogantes por resolver. Después de este pequeño preámbulo, entramos de lleno en el fascinante mundo de la prevención cardiovascular a través de la nutrición, centrado en lo que nuestro grupo considera su principal target o diana, el endotelio. Espero que sea de su interés. Alimentación y salud. El endotelio como principal órgano diana. En primer lugar, ¿quiénes somos? Somos un grupo de médicos, enfermeros, biólogos, químicos, ingenieros del Hospital Ramón y Cajal que conformamos una unidad vanguardista de la prevención cardiovascular. Lejos de ser estática, nuestra unidad es muy dinámica y ha sufrido continuos cambios en función de los cambios que sufre la propia medicina y la demanda social. En la actualidad apostamos claramente por un concepto muy moderno: la salud cardiometabólica centrada en el endotelio. El prestigioso médico inglés Thomas Sydenham intuyó en el siglo XVII que el hombre tenía dos edades, una cronológica y otra biológica, la edad de sus arterias. A mediados del siglo XX empiezan a fraguarse las teorías actuales del envejecimiento en torno al estrés oxidativo, de la mano de Denham Hartmann de la Universidad de Nebraska. En dicho proceso se oxidarían los lípidos, las proteínas, el DNA de nuestros tejidos, pero especialmente de nuestros vasos sanguíneos. Pero este tipo de estrés no camina solo. Se acompaña de una inflamación crónica de bajo grado, pero ¿en qué parte del lecho vascular asientan el estrés oxidativo y la inflamación? En su capa interna, el endotelio, que en realidad es la zona expuesta a nuestro interior como la piel lo es con el exterior, y cuyo desgaste es conocido como disfunción endotelial. Desde Iduna, diosa de la inmortalidad, pasando por la literatura pseudocientífica relacionada con el vampirismo, hasta llegar a nuevas series que interesan a nuestra sociedad, siempre se relaciona la inmortalidad con la sangre y o el corazón, a sabiendas de que con ellos sanos y juveniles todos los tejidos sin excepción saldrían beneficiados. ¿Cuáles son los aspectos metabólicos de la medicina cardiometabólica? Los aspectos metabólicos de la medicina cardiometabólica serían múltiples, pero de ellos yo destacaría dos: la resistencia a la acción de la insulina que acontece conforme se envejece y o se gana peso, y las alteraciones del perfil lipídico más allá de los clásicos colesterol y triglicéridos. Por otra parte, conforme se gana peso y o edad, existe un sorprendente fenómeno que establece un círculo vicioso, de forma que se ganan más y más kilogramos porque el organismo pierde la adaptabilidad a la dieta, y así nos engordan alimentos que cuando jóvenes no nos engordaban. Este proceso, denominado inflexibilidad metabólica, está unido a la resistencia a la insulina comentada anteriormente, y ambos procesos unidos a un tercero, que podría ser la raíz del problema principal, una dificultad que tiene el interior de la célula para deshacerse de las proteínas envejecidas, incluyendo las enzimas, proceso denominado estrés de retículo. Veamos a continuación cuáles son los aspectos vasculares de la medicina cardiometabólica. El endotelio acapara la mayor parte de los aspectos vasculares de la medicina cardiometabólica.
Anatómicamente, esta capa es de un tamaño y peso más que considerable. De hecho, estamos ante el órgano virtual más grande de nuestro organismo y tan importante como los demás. Sumados los pesos de los llamados órganos nobles, no sobrepasamos los 4,5 kilogramos de endotelio para una extensión sorprendente de más de 1000 metros cuadrados. Si importantes son sus dimensiones y su peso, más importante es su función. Por su importancia funcional y su influencia sobre las células vecinas, el endotelio ha sido comparado con el auténtico director de la orquesta vascular. Esto explicaría que su disfunción tenga consecuencias catastróficas para el lecho vascular. Según expertos de la prestigiosa Mayo Clinic de la Universidad de Rochester, su grado de funcionamiento es tomado por el barómetro más fiable de nuestra salud cardiovascular. Este barómetro activa la aterosclerosis y agrava la arteriosclerosis, dos enfermedades clave de nuestro lecho vascular que muchos confunden. La disfunción endotelial les añade un componente funcional potencialmente reversible. Además de participar en la enfermedad vascular, participa en su propio envejecimiento, la senescencia endotelial, que tiene una base genética y ambiental conocidas y que a su vez repercute en los procesos anteriores, además de contribuir todos ellos conjuntamente a la senescencia del resto de los tejidos, tal como lo había intuido Sydenham. Las células envejecidas sufren un proceso de apoptosis y pasan a la circulación en forma de micropartículas. Estas micropartículas se pueden medir porque tienen los mismos determinantes antigénicos del endotelio. Para su medida se precisa de un citómetro de flujo. Esta tecnología está siendo montada en la actualidad en nuestro hospital por el equipo de inmunología. Las micropartículas que finalmente vamos a cuantificar son las que están en el cuadrante Q4, es decir, las micropartículas con marcadores típicos de las células de origen endotelial. En sujetos jóvenes existen células de recambio, pero por desgracia la edad es un factor inversamente relacionado con este número de células circulantes. Todo se nos pone en contra con los años, pero no perdamos el ánimo. ¿Pero se puede estudiar de una forma fiable el endotelio o es una utopía? El estudio vascular podemos iniciarlo con una serie de biomarcadores, hasta 25 disponibles en nuestra unidad, que configuran nuestro verdadero nivel de salud endotelial. Nuestra unidad está dotada además con la más moderna tecnología y junto a estos biomarcadores somos capaces de estudiar la funcionalidad del endotelio in vivo a la cabecera del paciente. A continuación vamos a ver de una forma gráfica una exploración microvascular, sencilla para el explorador, cómoda para el paciente. Inflando un manguito le sometemos a una isquemia en un dedo mientras que utilizamos el dedo contralateral como control. Tras la isquemia, liberamos el manguito. Esta liberación produce un incremento de flujo y este incremento libera óxido nítrico, que es la sustancia vasodilatadora por excelencia del organismo. Esta dilatación es medible y su resultado depende del estado de salud de nuestro endotelio. Una prueba muy parecida podemos hacerla también a nivel macrovascular, estudiando la respuesta de la arteria braquial. Además de estudiar vasodilatación a nivel macrovascular en la arteria braquial, podemos también estudiar la elasticidad con un esfigmocor. Con los años se pierde parte de la elasticidad y esta pérdida es también cuantificable. El proceso es conocido como inflexibilidad vascular. Ya tenemos aparentemente configurada la fisiopatología de la medicina cardiometabólica. Inflexibilidad metabólica, inflexibilidad vascular. Además, los aspectos metabólicos y vasculares caminan juntos porque hay conjunción anatómica entre la grasa abdominal y el lecho vascular y se intercambian mensajes mediante determinadas citoquinas. Pero lo más sorprendente está por llegar. Los fenómenos vasculares podrían acentuar los problemas metabólicos y contribuir a la resistencia a la insulina, en opinión de Judkin, sencillamente por impedir que la insulina procedente del páncreas salga del vaso para cumplir su misión. Llegamos ahora a un apartado igualmente apasionante,
el del envejecimiento diferencial. Cajal hacía referencia al envejecimiento hablando de las decadencias y las clasificaba en sensoriales, cerebrales, psicológicas y somáticas o corporales. ¿Pero todos los órganos envejecen de la misma forma? La respuesta es no. Existe un envejecimiento diferencial de forma que cada órgano tiene su propio envejecimiento. El único factor que influye en el envejecimiento de todos los órganos es precisamente el endotelio. Y como consecuencia del daño vascular, todo el organismo sufre, tal como intuyera una vez más Sydenham. ¿Todo lo aprendido hasta aquí nos vale para prevenir? Dicho de otra forma, ¿es la medicina cardiometabólica una forma de medicina preventiva? Naturalmente, la medicina cardiometabólica reúne las 5 claves de la medicina moderna: preventiva, anticipativa, predictiva, personalizada, y permite la investigación translacional, uniendo la investigación clínica con la investigación básica. Para los interesados en este tipo de medicina, les remitimos a un tratado dirigido por nuestro grupo y que, con el endotelio como protagonista, tiene al profesor Valentín Fuster como padrino. Llegamos ahora al punto neurálgico de esta breve conferencia, analizando el nexo entre nutrición y salud cardiometabólica. Cuando se habla de salud cardiometabólica y alimentación, muchos añaden como factor clave la genética, y es verdad que es clave, pero falta algo aún más importante. Nos faltaba la diana. Esa diana sería el endotelio. La genética es buena o es mala porque beneficie o perjudique al endotelio. De igual forma, un alimento es bueno o es malo porque beneficie o perjudique al endotelio. A continuación vamos a hablar de las implicaciones terapéuticas de esta conexión entre nutrición y salud cardiometabólica. Pero nos topamos con una cuestión a resolver. ¿Podemos mejorar nuestra salud? O dándole la vuelta a la pregunta, ¿la salud es mejorable? Todo es cuestión de grados. Es bien sabido que una mayoría de enfermedades tienen 3 grados de severidad: leve, moderada, grave. La enfermedad cardiovascular tiene 4, porque el riesgo empieza ya en la zona limítrofe, zona gris o zona borderline, y así ocurre con los enfermos prehipertensos y prediabéticos, por ejemplo. En el otro extremo estaría la salud, que era el objeto de nuestra pregunta. En primer lugar, tenemos que decir que salud y belleza suelen demandar un interés social conjunto, pero en la práctica son distintos. La belleza es subjetiva, la salud es objetiva. Dentro de la objetividad de la salud se utilizan los mismos biomarcadores que para la enfermedad. Por eso representamos habitualmente una flecha hacia abajo. Nos interesa que la mayoría de los biomarcadores del endotelio sean lo más bajo posibles y alejados de la llamada zona limítrofe. Existen excepciones a esta regla y así la batería antioxidante nos interesa que esté elevada. En definitiva, ¿podemos mejorar nuestra salud? Sí, podemos. ¿Pero cómo? En base a las modernas teorías epigenéticas, hoy sabemos que podemos modificar nuestra genética y mejorar nuestra calidad de vida con una actividad física intensa y con una restricción calórica estricta. Lo que nunca podremos modificar son los genes de la longevidad. Esto es familiar y hoy por hoy no los podemos comprar. Por otra parte, se está investigando la reendotelización con células madre, pero de momento solo a nivel experimental y en sujetos con enfermedad vascular avanzada. ¿Qué hacemos mientras tanto? En espera de que esté a nuestro alcance, en el momento actual lo más razonable y práctico sería investigar qué modalidades de ejercicio y qué formas de alimentación nos protegen más y mejor frente a la enfermedad cardiovascular. ¿Cuántos años tenemos que esperar para saber si un determinado alimento beneficia o perjudica nuestra salud cardiometabólica? No se precisan años, sino meses, siempre y cuando midamos la diana adecuada, la respuesta de nuestro endotelio.
El aceite de oliva y el vino tinto ya tienen beneficios endoteliales demostrados, pero queda un enorme campo por investigar y sobre todo queda por aclarar si comer con moderación determinados productos son realmente perjudiciales como algunos piensan o no. De esta forma podemos configurar una alimentación individualizada a la carta para diferentes grados de enfermedad, pero también para diferentes grados de salud. Así, cada sujeto podrá saber qué tipo de alimentos le vienen mejor para su endotelio, que es lo mismo que decir, le vienen mejor para su corazón. Para los incrédulos o indecisos, que también lo sabrá. Parece ciencia ficción, pero existe un prototipo de vacuna de la hipertensión arterial, muy avanzado y centrado en el endotelio, en uno de sus receptores, el receptor AT1 de la angiotensina. Con los biomarcadores podemos además observar de una forma muy precoz la respuesta del endotelio, tal como se muestra en este ejemplo de una de nuestras pacientes. Cambios que se acentúan incluso con los años, hasta bajar varios peldaños dentro de la salud y alejarse de forma clara de la zona de riesgo. ¿Podría llamarse a esta reversibilidad funcional rejuvenecimiento arterial? Sí, igual que existe un rejuvenecimiento facial. Si demostramos una mejoría endotelial inequívoca, estaríamos ante un rejuvenecimiento arterial. Como conclusiones, extraeríamos las siguientes. Múltiples son los factores metabólicos del envejecimiento arterial, pero la disfunción en el recambio proteico parece clave para explicar la inflexibilidad metabólica. También son múltiples los factores vasculares del envejecimiento, todos ellos de base endotelial, para llevarnos de una forma lenta y progresiva hacia la inflexibilidad vascular. La genética está debajo del envejecimiento arterial, pero es influenciable con el ejercicio y con una alimentación sana. La mayor parte de los beneficios atribuidos a la dieta mediterránea tienen como principal diana el revestimiento endotelial. Hoy disponemos de los ingredientes adecuados para una investigación objetiva y precisa que vincule la alimentación con la salud cardiometabólica. Para llevar para casa. La pretendida relación beneficiosa entre determinados aspectos alimentarios y la enfermedad cardiovascular pasa por demostrar primero una acción protectora y reparadora del endotelio, nuestro principal órgano diana. Y en segundo lugar, cuanto más peldaños bajemos en los biomarcadores endoteliales con una alimentación sana, más alejados estaremos de la enfermedad. Suscribimos fielmente las palabras del investigador francés Dosset, Premio Nobel de Medicina. El hombre no debe ya sufrir su suerte, porque a partir de ahora puede orientar su destino. Thomas Sydenham llevaba razón. El hombre tiene la edad de sus arterias. Muchas gracias.